Bueno, vamos ahora a hablar de Cuba, ese llamado deshielo diplomático, las conversaciones que vienen ahora, pues el tema del restablecimiento de relaciones y sobre todo esto, el negocio, como decían aquí, lo que importa es el cash. ¿Usted se acuerda de aquel anuncio, mi estimado Pablo de Cuba? Sí, mamá. Muy buenas noches. Lo Gracias. tienen, Pablo de Cuba, abogado, economista, viene a hablarnos de este tema. ¿Qué piensas de esos últimos pasos? Lo que ocurrió primero en diciembre, los anuncios, y ahora pues nada, este paso que ha dado la administración, el presidente Obama. Bueno, esto se venía cocinando hace un tiempo. O sea, no hay un aborto por obra de la naturaleza de que el presidente Obama se haya lanzado Ahora, tú a un dices vacío. esto se estaba cocinando hace tiempo. Sí. ¿Los dos están preparando el mismo plato o están preparando platos diferentes? Mira, por las condiciones de Cuba el plato es totalmente distinto. Tienes que partir de que Cuba es una sociedad totalmente disfuncional y pobre. Disfuncional no solamente por parte del gobierno, sino estamos viendo que la propia convocatoria de unidad de la oposición no ha dado un fruto real. Real y efectiva una política de diplomacia, de pantalla, es fácil de dar. Agarras la oficina de intereses, le pones embajada, que era la histórica, aquí y allá, nombras embajadores muy limitados en su acceso y rompes el hielo diplomático. Ahora, eso es solución. Que eso es un proceso que tiene que venir a través del Senado y el Congreso y no es fácil. No puede ser de golpe. O sea, el presidente puede decir, vamos a hacer esto, se está haciendo, no hay marcha atrás, se está haciendo, hay que enfrentar esa realidad y ojalá que el resultado sea a favor de Cuba. O sea, Estados Unidos tiene un interés, que es Estados Unidos. Ahora, también tú te pones a pensar... ¿Y el interés del régimen cubano es Cuba mantener el gobierno, el modelo socialista o el ciudadano de a pie? Bueno, el fundamentalismo político cubano va más allá de cualquier relación con los Estados Unidos. Es decir, Cuba ha mantenido una política de ellos y para ellos. ¿Basada en qué? En el liderazgo inicial de Fidel Castro Ruz y ahora en la desaparición de ese liderazgo, Verbigracia, su hermano, Raúl. Es decir, Cuba no tiene una capacidad de decir yo puedo hacer concesiones de libertades políticas. No existe, no la tiene. Déjame darle las buenas noches vía telefónica desde La Habana, Cuba. Está conmigo Hugo Cancio, como saben ustedes es empresario, director de la revista On Cuba. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Félix, gracias por invitarme. ¿Dónde estás? ¿En La Habana en este momento? Estoy en La Habana, sí, estoy en La Habana. Ok, cuéntame estos cambios, todo esto el otro día lo conversábamos tú y yo ya en el aire, en otro programa, pero realmente para el ciudadano de a pie, ese cubano que cuando sales a las calles de La Habana tú ves y que ha sufrido mucho a través de medio siglo, ¿qué cambios sustanciales tú crees que vienen para ellos, para ese cubano de a pie? Mira, Félix, yo creo que primero que todo tenemos que ver el cambio de mentalidad, el cambio psicológico que esto causa en la población cubana. Es decir, durante muchos años se hablaba de que el bloqueo en los Estados Unidos a Cuba era lo que no permitía a la sociedad cubana, al Estado cubano avanzar con sus proyectos económicos y sociales y demás. Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es que esto da un cambio, digamos, psicológico en las mentes y los corazones del cubano a pie. A partir de ahí estamos viendo que en Cuba se comienza a ver los cambios. Cada vez que yo regreso a La Habana, de Miami, veo nuevos negocios floreciendo, veo las personas muy entusiasmadas con estos cambios que se están dando. Yo creo que todavía nos falta un poquito más para empezar a ver cambios sustanciales tangibles, donde podamos medir, ¿no? hasta cuándo estas medidas y hasta cuándo esta restauración de las relaciones diplomáticas entre ambos países beneficia al cubano de a pie. Claro, Hugo, creo que es el comienzo de algo que todavía está por llegar. Te pido que seas breve porque me queda muy poco tiempo, lamentablemente. ¿Sabes cómo es el tiempo en la televisión? ¿Crees que esto va a traer eventualmente cambios de fondo en lo que es la parte política, no solamente en la economía, elecciones libres, pluripartidismo, libertad de asociación? En el poder sigue la misma gente de la UMAP, del Mariel que tú padeciste. ¿Qué cambios hay? Mira, Félix, yo creo que esas cosas tendríamos que verlas con el tiempo. Hasta ahora mismo yo no veo ningún tipo de cambio de política a nivel gubernamental. A mí me encantaría ver una Cuba diferente, pero no es la Cuba que tenemos en estos momentos. Pero me imagino que hay muchos cubanos que sí desean ver o tener algún tipo de participación en los procesos políticos del país.
Te agradezco mucho, Hugo, que hayas estado con nosotros hoy en el programa. Un saludo a la distancia, como siempre. Bueno, sigo con Pablo. Pablo, tu reacción. Yo hablaba de la parte tuya, es la parte económica, y vamos a referirnos a eso. La economía. Veo que hay mucha gente en invertir en Cuba, que si se puede viajar a Cuba, que si las aerolíneas, qué modelos de inversión hay. De nuevo, a mí lo que más me interesa es el cubano de a pie, cómo esto le puede cambiar la vida y cómo esto eventualmente crees que pueda repercutir en otro tipo de cambios de fondo, políticos, de derechos humanos, etcétera. Bueno, inicialmente cuando tú tienes un control económico se te hace más difícil que el cambio político venga. Y más si ese control económico deviene del ente que genera el control político. Como en China hubo cambios económicos, pero no políticos. Es que eso está más claro. El problema de China es que primero las condiciones son totalmente distintas. Y la idiosincrasia nada tiene que ver y la forma que penetró el capital extranjero tampoco tiene que ver. 90 millas de Estados Unidos. Menos aún. Cuba, tú me preguntabas, sistema de inversión, forma de participación. Mira, Europa caminó esto. El régimen de inversión lo cambió 3 veces a ver cómo Europa se acomodaba. Resultado 0. Cuba nunca le ha dado participación en la actividad económica al nativo. Es decir, esa participación cubana del cambio psicológico es posible que exista en una peluquería o en un viaje de Miami a La Habana, que estás en un carro alquilado y un hotel. Se parte de ahí. Segundo, si hay esa expectativa tan rápida, ¿cuál es el miedo de este lance migratorio que está increciendo? Mucha gente justifica, no, para que no desaparezca la ley de ajuste cubano. No va a desaparecer la ley de ajuste cubano, los beneficios van a estar ahí. El asunto está que sencillamente las nuevas generaciones no soportan el estado en que está Cuba. También no hay confianza. Es que no puede haber confianza de un régimen que 52 años ha metido a más de 1 millón de gente de este lado de la orilla. Es imposible confiar. No ha dado resultado a la inversión, ya sea de Centroamérica, Suramérica, Europea. Pablo, me queda muy poco tiempo, pero dijiste una frase antes que se me quedó dando vueltas. Me dijiste, aquí no hay regreso. ¿No hay regreso? ¿No puede cambiar el Congreso en 2 años y muchas de estas cosas se pueden echar por tierra? Sé muy breve, por Mira, favor. Si hay regreso de la iniciativa de los Estados Unidos a llegar a Cuba, pienso yo que sería un error, porque quedaría un vacío inexplicable entre Cuba y los Estados Unidos. Pero tampoco hay regreso en la política cubana actual. No hay regreso en ninguna de las partes. Para mí, esto es sencillamente una capitulación extemporánea, fuera de lugar y momento. No sé por qué se lanzó, se viene manejando hace 1 año y medio. Expliqué en otra oportunidad que sí van a salir los presos, pero que bajo condición de libertad, imposible, están bajo licencia extrapenal. Es decir, Cuba no va a ceder, el poder no se cede y está ahí sembrado. Y siempre que tú tienes un pueblo con necesidades y servidumbre, tú tienes la garantía política. Sin lugar a dudas. Pablo, gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa.